Señora juez, muy amable. Estando en esta etapa procesal, se ha observado que en el caso en litigio, la parte demandante, don Gerardo Esteban, cumplió con la carga probatoria de acreditar la obligación mediante la letra de cambio allegada de fecha de 15 de diciembre del año 2013, que llena los requisitos para darle connotación de título ejecutivo, dado que concurren a cabalidad en ella todos los artículos previstos en el Código de Comercio, particularmente en los artículos 619, 621 y 675 de dicho código, por lo que no requiere, entre otras, este título de aceptación expresa diferente a la firma del deudor, que en nuestro caso es el señor Pedro Sevilla, para establecer que las obligaciones que representa este título son de su cargo, ya que al suscribirse se declaró en forma expresa como el otorgante. Igualmente, como quiera que el título base del recaudo en la forma expuesta no carece de alguno de tales atributos, resulta por supuesto admisible la obligación insoluta, sin que sea dable discutir el derecho base de la pretensión, pues el fin que se persigue es esencialmente materializar proactivamente esa obligación. En lo que respecta al tema particular de este título valor, el artículo 671 del Código de Comercio señala expresamente que la letra cambiaria, además de reunir las exigencias contempladas por el artículo 621 y complementarios del Código de Comercio, debe contener la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien deba hacérsele el pago, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador, y finalmente debe indicar la forma de vencimiento, requisitos que están consignados en este título cartular. A consecuencia del cumplimiento de las exigencias, como la obligación que se pretende cobrar, que consta en un título valor de letra de cambio, que cumple con los requisitos legales y como constituye la prueba de la exigencia de la obligación en virtud de los artículos 621, 625, 626 del Código de Comercio, por lo que corresponde precisamente que Pedro Sevilla es quien suscribió y se obligó al pago de dicha suma de dinero. Igualmente, este despacho ordenó, mediante providencia notificada por Estado del 28 de mayo del año 2018, donde al tenor del artículo 227 del Código General del Proceso, ordenó que el demandado, en este caso el señor Pedro Sevilla, acreditara si efectivamente, tal y como lo ha expuesto, la firma no era la consignada por él. Sin embargo, él hizo caso omiso y no cumplió con el mandato legal y lo ordenado por este despacho. Asimismo, en audiencia del 4 de diciembre del año 2018, en virtud del artículo 392 del Código General del Proceso, se ordenó nuevamente un término de 5 días para que el demandante cancelara las expensas para la reproducción del documento impugnado, dado que este despacho quería garantizar absolutamente todas las facultades que tiene el demandado y no adolecer de ningún tipo de nulidad. Igualmente, se corroboró el préstamo realizado por Gerardo Esteban Delgado a Pedro Sevilla en la declaración extraproceso que estaba arrimada con el libro demandatorio del señor
Ubaldo Goyeneche López, que hoy se encuentra aquí presente con nosotros y que ha depuesto sobre lo que le consta, donde ha ratificado que efectivamente se cumplió con este negocio jurídico, y sobre todo porque pues, ellos tienen relación comercial, o el señor demandante les ha venido prestando reiterativamente dineros por su actividad de contratistas en una plantación de flores. De manera sucinta, el aquí testigo Ubaldo Goyeneche López ratifica que efectivamente la letra de cambio fue entregada debidamente diligenciada por don Pedro Sevilla, letra por valor de 8 millones de pesos, y suscrita por él sin espacios en blanco, a excepción del espacio correspondiente a los intereses, donde efectivamente se deja en blanco porque pues, la norma suple diciéndonos que el interés será el interés comercial o interés bancario. Igualmente, señora juez, volvemos a ratificar que este título valor reúne los requisitos para constituirse en título ejecutivo y exigir por este mecanismo legal el pago de la obligación consignada allí. Nos sobra ratificar que el demandado, a pesar de todas las garantías que este despacho le dio para que no solamente contestara, como lo dice el Código General del Proceso, la demanda respectiva, sino que además le concedió 10 días para anexar todo lo que tiene que ver con la tacha de falsedad en la letra que él dice no corresponde, y el despacho además le volvió en la audiencia anterior a permitir que durante 5 días anexara el valor para los cortes para hacer la prueba grafológica respectiva. En tal sentido, señora juez, nos ratificamos en los hechos y las pretensiones de la demanda, toda vez que esta es un título que actualmente es exigible, que reúne los requisitos consignados en el artículo 619, 621, 671, entre otros, del Código de Comercio, y le rogamos, señora juez, que despache este proceso en favor del demandante, que se ha visto seriamente perjudicado porque pues, él tiene la característica de ser trabajador de una plantación de flores, y esos ahorros eran los que él venía prestándole a este señor para que pagaran sus obligaciones como contratista en una plantación de flores, y sin embargo pues desafortunadamente él no cumplió con tal obligación. Nuevamente le agradezco el uso de la palabra. Gracias. Gracias, doctor. Entonces vamos a proferir la correspondiente sentencia como sigue. Ha de partir esta sede judicial por admitir su competencia para proferir la presente sentencia, lo cual, aunado al hecho de que los sujetos procesales ostentan capacidad para ser parte, y como igualmente se evidencia que el aspecto formal de la demanda se adecua a los aspectos legales, nos permite predicar que se estructuran los presupuestos procesales. Igualmente, no se observa que se hubiese incurrido en causal de nulidad que pueda conllevar la invalidación de todo o en parte de lo actuado, y en consecuencia resulta viable decidir de fondo. Debe advertir la suscrita que si bien el demandado se notificó el 29 de junio del 2017 personalmente, la suscrita juez, los términos para proferirse del año se reanudan para proferir la correspondiente sentencia, como quiera que tomó posesión del cargo a partir del 4 de abril de 2018, entonces estamos dentro del término para proferir el fallo correspondiente.
Pues bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 422 del Código General del Proceso, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contenciosos administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia. Sin embargo, cuando el derecho contenido en el título se torna litigioso por efecto de excepciones propuestas por el ejecutado, se hace necesario evaluar nuevamente si éste cumple con las características referidas, es decir, si el título cumple con los requisitos de ser claro, expreso y exigible. Para entrar a resolver la tacha de falsedad propuesta por parte del ejecutado sobre el título valor letra de cambio, la cual se tramitó como excepción y no como incidente por haberse propuesto excepciones de mérito, tal como se desprende de lo establecido en la parte final del inciso cuarto del artículo 270 del Estatuto en cita. Lo anterior teniendo en cuenta que la razón expuesta por el demandado en el escrito de contestación de la demanda radica en que la firma puesta en dicho documento como girador y girado no corresponde con la del suscrito, así lo refiere y se encomilla por este juzgado. Sobre el particular, el tribunal, con apoyo en la doctrina en sentencia del 18 de julio del 2005, expediente 871, manifestó: la falsedad puede ser de dos clases, material e ideológica o intelectual. La falsedad material se refiere a la firma o al texto del documento o por alteración del contenido mediante lavado, borraduras, supresiones, cambios o adiciones de su texto. La falsedad ideológica se refiere a la falacia o mentira o simulación del contenido del documento. La primera, cuando es una declaración de ciencia que no corresponde a la verdad. La segunda, cuando es una declaración de voluntad o dispositiva que no corresponde a la realidad. Al respecto de estos temas dijo el tratadista Hernando Davis Echandía, la tacha de falsedad material tiene cabida tanto en los procesos contenciosos como en los de jurisdicción voluntaria. Diferente es el caso de la falsedad ideológica o intelectual, es decir, la mendacidad o simulación del contenido del documento. La primera, cuando es una declaración de ciencia que no corresponde a la realidad. Esta falsedad no es objeto de incidente ni de tacha de falsedad en ningún proceso, porque en ese caso se trata de probar contra lo dicho en el documento y se deben aprovechar los términos ordinarios de prueba. Compendio de Derecho Procesal, tomo 2, Pruebas Judiciales, páginas 445 y 456, Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, sentencia del 14 de junio del 2007, magistrado ponente, doctor Marco Antonio Álvarez Gómez. Dígase lo anterior que, aunque se asevera que la letra de cambio base de la presente acción fue firmada por el deudor, este manifiesta que nunca ha concurrido con su rúbrica a crearlo, circunstancia demarcada como la excepción primera prevista en el artículo 784 del Código de Comercio, que se pueden proponer contra la acción cambiaria. Primero, las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título, y concurrente en la estructuración del delito genérico de falsedad, especificado como falsedad material en documento privado en concurso con fraude procesal. En efecto, la demostración por la pasiva de que su firma ha sido falsificada conlleva para el juez la declaratoria de falsedad de todo título, de ahí el contexto de la denominada falsedad material y la anotación correspondiente al margen o a continuación del título que ha sido declarado falso. En los casos cuando se prueba la falsedad material del título, este se desecha mediante la sentencia que necesariamente será exonerado definitivamente al demandado de cualquier vinculación con la obligación que se le pretendió cobrar. Descendiendo al caso de Marras, y una vez valorado el acervo probatorio arrimado al dossier, acorde con las reglas previstas en el artículo 176 del Código General del Proceso, se concluye por el despacho que la excepción propuesta por el demandado
denominada tacha de falsedad de la letra aportada como fundamento del presente proceso no está llamada a prosperar, teniendo en cuenta que dentro del término concedido en audiencia llevada a cabo el pasado 4 de diciembre, el demandado no canceló las expensas necesarias para la reproducción del documento tachado de falso, máxime que no aportó prueba de la cancelación o abono a la obligación que aquí se ejecuta, de lo cual se desprende que la pasiva se valió del argumento de falsedad para edificar la excepción, lo cual será declarada no probada como se observa entre la parte motivada de esta providencia y debido a que no se estaría configurando la situación del artículo 784 del Código de Comercio ya mencionado, posición que resulta justa para el juzgado, como quiera que ante el rechazo que obtiene la falsedad que propuesta de contera implica el decaimiento de esta excepción. Además, el demandado no logró probar la falsificación de su firma tal y como fue afirmado por este en escrito de contestación de la demanda, máxime que el principio por la regla onus probando del artículo 167 del Código General de Procesos, según el cual incumbe probar el antecedente o hecho de quien pretende beneficiarse del supuesto normativo, lo cual no pasó en el caso de Marras. Por tal razón, se rechaza la tacha de falsedad propuesta por el ejecutado, como quiera que el título ejecutivo base de la presente acción cumple con los presupuestos del artículo 621 y 671 del Código de Comercio y además de él dimanan obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles para el cobro judicial de conformidad con el artículo 422 del Código General de Procesos ya mencionado. Además de lo anterior, debe advertir el despacho que como quiera que el demandado no compareció a la presente audiencia de conformidad con el artículo 205 y como quiera que se aportó sobre cerrado con interrogatorio de parte para el demandado, el artículo 205 del Estatuto en cita prevé la inasistencia del citado a la audiencia, la renuncia a responder y las respuestas evasivas harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito. En este caso, la suscrita procedió a efecto de calificar las preguntas cuáles eran asertivas, cuáles no, y les dio su valor probatorio y, en consecuencia, en esta sentencia se da aplicación al artículo 205 frente a la confesión ficta o presunta. Además de lo anterior y como secuela de lo discurrido, se dispondrá a seguir adelante con la ejecución y condenar en costas a la parte demandada. Decisión: el mérito de los jueces del Juzgado Civil Municipal de Mosquera, Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero. Declárase no probada la excepción de mérito denominada tacha de falsedad propuesta por la parte demandada. Segundo, ordénase seguir adelante la ejecución en la forma y en los términos del mandamiento de pago. Tercero, ordenar la práctica de la liquidación del crédito en la forma dispuesta en el artículo 446 del Código General de Proceso. Cuarto, decretar el avalúo y remate de los bienes embargados y secuestrados o de los que con posterioridad se llegaran a embargar. Quinto, condenar en costas a la parte ejecutada por Secretaría de Liquidez, incluyendo en ella la suma de 400.000 pesos moneda corriente como agencias en derecho. Quedan notificadas las partes en estrado. El doctor tiene el uso de la palabra. De conformidad con su decisión, señora juez. Muchas gracias, doctor. Entonces damos por concluida la presente audiencia. Muchas gracias a los asistentes. Queda grabada en audio y en video. Entonces procedemos a continuación a firmar el acta respectiva. Gracias.